Hola a todos, vamos a trabajar el siguiente problema. Una máquina costó inicialmente 10.480 euros. Al cabo de unos años se vendió a la mitad de su precio. Pasados unos años volvió a venderse por la mitad del precio que tenía en ese momento y así sucesivamente. ¿Cuánto le costó la máquina al quinto propietario? Si el total de propietarios ha sido 7, ¿cuál es la suma total pagada por esa máquina? Bueno, pues vamos a ir planteando el problema y vamos a analizar la situación. En principio tenemos una máquina que cuesta inicialmente 10.480 euros. Perfecto. Después nos dice que al cabo de unos años se vende a la mitad de su precio. Bien, es decir, dividimos ese precio entre 2 y obtenemos el nuevo precio. Después, pasados unos años, vuelve a venderse por la mitad del precio que tenía en ese momento. Y así sucesivamente. ¿Vale? Es decir, estamos hablando de una situación en la que para obtener el siguiente precio se divide al anterior por 2. Y tenemos una sucesión, ¿verdad? De precios en los que para obtener siempre el siguiente se divide al anterior entre 2. Pero nosotros conocemos las progresiones geométricas, que son aquellas sucesiones en las que para obtener un elemento cualquiera, al anterior, si aquí tenemos n, aquí tenemos el anterior, n-1, le multiplicamos siempre por una cantidad. Pero en este caso estamos dividiendo, ¿verdad? Bueno, pues es importante recordar que multiplicar por 2, multiplicar por un medio, es lo mismo que dividir por 2. Mirad, si tenemos 4 y lo queremos dividir entre 2, es lo mismo que multiplicar 4 por un medio. Porque efectivamente, si multiplicamos 4 por un medio, es como si tuviéramos dos fracciones en las que multiplicamos los numeradores y los denominadores entre sí, ¿verdad? Por lo tanto, repito, dividir entre 2 es lo mismo que multiplicar por un medio. Por lo tanto, en este caso, tenemos que la razón de nuestra progresión es un medio. Es aquella cantidad por la cual multiplicamos a un término de la progresión para obtener el siguiente. Bien, pues mirad, aquí tenemos efectivamente que la razón de nuestra progresión geométrica es un medio. La primera pregunta era, ¿cuánto le costó la máquina al quinto propietario? Es decir, después de que reducen el precio a la mitad, este precio lo reducen a la mitad, el siguiente precio lo reducen a la mitad, bueno, pues, ¿cuánto le costó al quinto? Es decir, tenemos que el término general de una progresión geométrica es este de aquí, a sub n igual a a sub 1 por la razón elevado a n-1, y entonces tenemos aquí que al quinto propietario será a sub 1 por la razón elevado a n-1, que es 4. Importante recordar que cuando estamos haciendo esta operación hay que respetar la jerarquía de las operaciones, por lo tanto vamos a hacer primero la potencia y después lo vamos a multiplicar por el valor de a sub 1. Y en este caso tenemos 655 euros, que es lo que pagó el quinto propietario. El apartado B dice, si el total de propietarios ha sido 7, ¿cuál es la suma total pagada por esa máquina? Lo que está preguntando no es cuánto paga el último propietario, el séptimo propietario, no. Pregunta cuánto han pagado por esa máquina entre todos. El primer propietario y el segundo propietario y el tercer, la suma de todas estas cantidades. Bueno, pues para eso tenemos la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica, que es a sub 1 por r elevado a n-1 partido por r menos 1. Bien, pues en este caso tenemos efectivamente que la suma de los 7 primeros términos de la progresión geométrica será a sub 1
por r elevado a 7, todo ello menos 1, y partido por r menos 1. Venga, pues la suma de los 7 primeros términos, a sub 1, r elevado a 7, cuando tengamos este resultado le restamos 1 y después todo esto lo multiplicaremos por a sub 1 y lo dividiremos entre r menos 1. Y este es el resultado final, es decir, esta cantidad de aquí es la suma total pagada por la máquina. Es verdad que en este caso, fijaros, r es 0,5 y esto es menor que 1. Bueno, podríamos hablar del valor absoluto, pero como en este caso es positivo, pues vamos a decir que es menor que 1. Y hay una fórmula que nos indica que la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica es distinta de esta de aquí. Pero se trata de los infinitos términos. Esta r, al ser menor que 1, cuando la vamos elevando a exponentes muy grandes, se va haciendo cada vez más pequeñita. Y llega un momento en que hay términos cuya suma es un poquito despreciable, ¿verdad? Pero, insisto, eso solamente es la suma de los infinitos términos de la progresión. Si lo que queremos hacer es la suma de los n primeros términos de la progresión, utilizaremos esta fórmula de aquí. Bien, es una observación importante.